Hola, mi nombre es Rosely González y voy a hablarles sobre técnicas e instrumentos de recolección de información para la investigación. Las técnicas de investigación son los procesos e instrumentos utilizados en el abordaje y estudio de un determinado fenómeno, hecho, persona o grupo social. Los instrumentos de investigación son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar el problema, fenómenos y extraer información. Nos centraremos en las técnicas e instrumentos utilizados en las modalidades de investigación más comunes, la documental y la de campo. Técnicas e instrumentos en la modalidad de investigación documental. Análisis documental. El análisis documental consiste en estudiar y descubrir un documento en sus partes esenciales para su posterior identificación y recuperación, sin importar su formato o contenido. Ficha. Las fichas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas, como libros, revistas, periódicos o no bibliográficas. Computadora. Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Se utiliza como instrumento para la resolución de cálculos matemáticos, reencuentros numéricos conducentes al desarrollo de la investigación. Análisis de contenido. Es el análisis que se realiza al contenido de diferentes tipos de documentos o medios, como videos, audios, documentos históricos, entre muchos otros. Cuadro de clasificación. Es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una organización, funciones que generan la recreación, creación o recepción de documentos. Técnicas e instrumentos de la modalidad de investigación de campo. Observación. Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo, humano, animal, entre otros, que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. La sistemática. Antes de comenzar se determina de antemano las pautas de observación explícitas en que se detallará qué datos se deben de recoger durante la observación. Se lleva a cabo cuando estamos realizando un estudio o investigación en el que sabemos exactamente lo que vamos a investigar. Lista de cotejo. Es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en columna izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar en la investigación, y en la fila superior se establece una escala de valoración dicotómica, sí o no. Lista de frecuencia. Es el instrumento donde se registra las veces u ocasiones que se presenta una conducta, proceso o evento. Escala de estimación. Instrumento de investigación que consiste en realizar un registro sistemático de una serie de rasgos o características que pretende identificar la frecuencia o intensidad de la conducta a observar mediante una escala. No sistemática. Es aquella que se realiza sin previa estructuración en relación a que observar conductas, grupos, lugares, momentos, entre otros. A pesar de ello, la observación no sistemática no es del todo espontánea o casual, sino que como poco existe una intención concreta de observar un determinado fenómeno social y de organización de los datos captados, se utiliza cuando se quiere investigar un fenómeno nuevo sobre el que no se tiene referencias u orientaciones. Diario de campo. Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados en varias áreas para hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. Cuadernos de notas. Cámara. Utilizada para capturar fotografías y video para tener evidencia audiovisual de la investigación. Entrevista. Es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Una entrevista no casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. Entrevista estructurada. Se definen como una técnica de investigación que
extremadamente rígida en su realización y permite muy poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. Las preguntas en esta entrevista se deciden previamente de acuerdo con el detalle de información requerida. Guía de entrevista. Entrevista no estructurada. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Se toma un cuaderno de notas. Encuesta. Se recopila datos mediante cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Oral. Guía de entrevista, grabadora y cámara de video. Escrita. Cuestionario ya sea dicotómicos, abiertos a desarrollos o mixtos. Eso es todo. Muchas gracias.